Bien, ahora vamos a estudiar la semejanza de triángulos. Cuando hablamos de semejanza, estamos hablando de figuras, en nuestro caso de triángulos, que miden diferente. Vean que voy a tener uno más pequeño y uno más grande. Y lo importante acá es que sí voy a poder relacionar o establecer una proporción entre los lados proporcionales o los lados que están en la misma posición. Por ejemplo, aquí en este dibujo, yo podría establecer una proporción entre la altura del árbol y la altura del poste, la sombra del árbol y la sombra del poste. Entonces diríamos altura con altura y sombra con sombra. Igual que en lo anterior, en la congruencia de triángulos, en la semejanza, nosotros necesitamos los criterios para determinar que los triángulos son semejantes. Bien, aquí tengo el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Los ángulos siempre van a medir igual, incluso en los de congruencia. Y lo que hacemos pues es demostrar que los ángulos son iguales, y como los ángulos son iguales, entonces los triángulos son congruentes. Sin importar si uno es más grande y el otro es más pequeño, congruentes, triángulos van a ser semejantes si los ángulos son congruentes o miden igual. Por otro lado, el criterio lado, lado, lado es el que me determina también, utilizando los lados, si los triángulos son semejantes. Recordemos acá que las medidas son diferentes, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de que un triángulo es más grande y el otro triángulo es más pequeño. Bueno, vean que un triángulo mide 28, 52 y 44 sus lados, y en el otro triángulo mide 7, 13 y 11 el que es más pequeño, ¿verdad? Si nosotros utilizamos el criterio de semejanza, vamos a establecer una proporción, una relación entre ellos, o una relación proporcional. Habíamos hablado que esto lo podemos hacer, lo puedo hacer de varias formas. Tal vez una muy sencilla, vean que este lado mide 28, 52, 44. Este mide 7, 13 y 11. Yo lo podría establecer esa relación o esa proporción de acuerdo a la medida de los lados. Por ejemplo, aquí cuál lado mide o es más pequeñito, el de 28. Y aquí cuál es el más pequeñito, el de 7. Entonces yo establezco una relación de 28 entre 7 y aquí está. ¿Lo ven? Esa relación siempre se establece de forma proporcional, o sea, en fracción. Ahora, sigamos, bueno, 28 es el más pequeño. ¿Cuál le sigue al 28? El 44, que es el mediano, ¿no? Ok, y en el otro triángulo sería el 11. Entonces establezco la proporción 44 sobre 11. Listo, ya ahí lo tenemos. Y finalmente nos queda el 52 con el 13. Entonces establezco la proporción 52 con el 13. 52 sobre 13. Esa es una forma de verlo. Cuando a mí me dan los lados, entonces yo utilizo según la medida, porque uno va a ser más pequeño, el otro va a ser mediano y el otro va a ser más grande. Entonces establezco una relación utilizando las medidas de los lados de esa forma, así como para no enredarse con las letras. ¿Cómo sabemos que los triángulos son semejantes? Ahorita lo vamos a revisar. Antes de revisar eso, también yo podría utilizar esto que tengo acá. Lo que yo le decía a ustedes con respecto a esto es la clave. Yo les decía a ustedes que esa es una clave para resolver o para ubicar cuál lado es semejante con cuál lado, o proporcional sería en este caso. Entonces la clave era así: el lado AB iría con el lado DE, ok, y lo señalábamos de esta forma. Revisemos: AB, ajá, es el que tengo por acá. ¿Con quién va? Con DE. Efectivamente, ¿no ven? 28 sobre 7, ya lo teníamos. Es muy sencillo, todo tiene que coincidir. Ahora revisemos el lado BC. ¿El lado BC con quién va? Bueno, el lado BC va con EF. Y en la clavecita nosotros establecíamos ahí la unión. Ok, BC, claro, aquí lo tengo, es 44. ¿Con quién va? Con EF, por supuesto, 11. Y finalmente AC, recuerden que nosotros lo relacionamos con DF. Y aquí terminaría lo de la clave y vamos a revisar. Dice AC, que sería el de 52, con DF, que sería el de 13. Y ya lo tenemos acá también. Lo que sigue es comprobar si efectivamente esos triángulos son semejantes. Pues para ello vamos a dividir cada una de las fracciones. ¿Ok? En este caso sería 28 dividido entre 7. Lógicamente eso lo vamos a hacer en la calculadora. Igual vamos a dividir 44 entre 11. Igual vamos a dividir 52 entre 13. Bueno, si ustedes hacen la división se van a dar cuenta que eso va a dar 4 el primero, 4 el segundo y 4 el tercero.
O sea que todos son iguales. Ya eso me está demostrando que los triángulos son semejantes. Aunque uno mide más grande, uno es más grande, el otro es más pequeño, los triángulos son semejantes porque las proporciones a la hora de dividirlas me da todo igual. Puede ser que me den en decimales. Si me dan en decimales y todos son iguales, quiere decir que los triángulos son semejantes. ¿De acuerdo? Esto que tengo acá, ese 4 que fue lo que me dio ahí, es lo que se llama la razón de semejanza. Entonces, bien podemos escribir la razón de semejanza. Ok, es, y ya lo tenemos acá, 4. Eso es lo que se llama la razón de semejanza. Estábamos hablando de los criterios. Teníamos el criterio ángulo, 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 muy sencillo. El criterio lado, 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 ya vimos cómo hacíamos o utilizábamos este criterio. Y finalmente el criterio lado, ángulo, lado. Como lo vimos antes, necesito los dos lados y también necesito el ángulo. El ángulo tiene que estar en el medio de los dos lados. Revisemos, así que aquí tengo un ángulo señalado y efectivamente tengo un lado y tengo otro lado en el medio de los dos ángulos, perdón, del ángulo. Aquí tengo el ángulo y tengo el lado señalado en el medio de los dos lados, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar la mayoría serían los dos lados. Los dos lados ya los tengo, sería el lado AB que mide 21, sería este de acá, con el lado, ¿cuál sería? FE o ED. Bueno, para ello nos vamos con la clavecita. Si yo estoy utilizando AB, el otro sería DE. Dice que hay mayor seguridad. Entonces vamos a utilizar el lado DE. El DE mide 24,5, sería este. Y aquí ustedes los están viendo en la fracción. Por otro lado, vamos a utilizar el lado BC, que sería 24, y lo vamos a relacionar de forma proporcional con el lado FE, que es 28. Y aquí ya lo tenemos en la proporción. Primero los lados, porque eso va a ser la mayoría. ¿De acuerdo? El otro que utilizamos entonces fue el BC, si lo vemos acá en la clave, con LF. Terminemos aquí la proporción. Ya tengo la proporción escrita. Ahora lo que tengo que hacer es hacer esa división. Entonces vamos a dividir 21 entre 24.5. Eso está dando en forma de fracción. ¿De acuerdo? Eso estaría dando en forma de fracción o hasta en decimales. Si yo lo resuelvo en decimales, eso me da como 0,85. Ustedes lo pueden verificar. Y otros, un montón de decimales más, pero lo vamos a dejar así. Que hay 0,85. Serían los dos exactamente iguales. O lo dejamos en fracción. Eso depende de como ustedes quieran. Por mí no hay ningún problema. Para mí está bueno en fracción o en decimal. Lo importante es que son iguales. Y si son iguales, quiere decir que ya tenemos una primera parte demostrada. La parte de los lados. Bueno, finalmente me falta el ángulo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a escribir? Bueno, que el ángulo E, como no tengo medida, no voy a escribir la M. Entonces, que el ángulo EB sería más bien, es igual al ángulo E. Bueno, esto también se cumple, ya se cumplen las dos cosas, se cumplen los lados y se cumplen los ángulos. Como esas dos cosas se cumplen, entonces ya nosotros podemos escribir, bueno, el triángulo ABC, eso que tenemos por acá, el triángulo ABC es congruente, bueno, en este caso semejante más bien, con el triángulo DF por el criterio lado, ángulo, lado. Y así terminamos ya la parte de los criterios y la parte de semejanza. Vamos a ver algunos ejercicios.